y el agradecimiento respectivo desde ya de parte de la sociedad civil organizada de Mataquescuintla, el agradecimiento a don Adeizar, presidente del Parlamento Xinca, el agradecimiento a Armando Teo de Asunción Mita que nos acompaña, y a Monseñor Benedicto Moscoso Miranda, obispo de la diócesis de Jalapa, por estar acá con nosotros, así como el padre Juan Luis. Gracias por acompañarnos. Bienvenidos cada uno de nosotros. Vamos a dar inicio a lo que es la conferencia de prensa. En esta mañana me voy a permitir conducir yo la conferencia y al mismo tiempo dar un historial sobre lo que ha sido la consulta a petición de vecinos, toda esa historia de todos esos procesos que hemos llevado en cuanto a este tema de la consulta y la defensa del territorio acá en Mataquescuintla, y por qué no decirlo en el territorio Xinca, comprendido en los departamentos de Santa Rosa, Jutiapa y Jalapa. Vamos a dar lectura a lo que es la historia de este proceso que durante 10 años hemos tenido que llevar acá por la amenaza de extracción de metales en nuestro territorio. A mediados del año 2009 se empieza a observar movimientos extraños y de interés en las tierras de San Rafael a Flores. Luego se busca información sobre los beneficios e impactos negativos que puede darse al operar dichos proyectos en nuestro territorio. El Estado de Guatemala propiciaba ya la imposición de una licencia de exploración y explotación, negando el derecho a la consulta a la población. El territorio que inicialmente comprendía dicha licencia que se había solicitado era San Rafael Las Flores, Mataquescuintla, con 11 solicitudes de licencia en el Ministerio de Energía y Minas ya, Jalapa, Alzatate, Casillas, Nueva Santa Rosa de Lima, con una extensión de 60 kilómetros cuadrados. Un grupo de vecinos se organiza e investiga qué hacer ante la amenaza. La única herramienta al alcance de la población en ese momento era la consulta a petición de vecinos, respaldada en el Código Municipal en el artículo 64. El 13 de julio del año 2012, un grupo de vecinos, aproximadamente 110 personas, con expediente en mano, con más de 3.000 firmas de ciudadanos coliseños debidamente empadronados, en una reunión extraordinaria del Consejo Municipal, en el Salón Municipal, manifiesta al alcalde de ese entonces, doctor Hugo Loy, y su Consejo Municipal, su preocupación porque el Estado de Guatemala, en colaboración con la empresa minera, violaban los derechos colectivos de la población, solicitándoles que se realice la consulta a petición de vecinos amparada en el Código Municipal. El Consejo Municipal se da por enterado, dándole seguimiento y acompañamiento a dicha solicitud, procediendo a la redacción del reglamento que daría vida al proceso de consulta, así como la redacción de la convocatoria. El 22 de octubre se publica en el Diario Oficial el reglamento y el 5 de noviembre se publica la convocatoria. Se redacta toda la logística para la realización de la consulta. El domingo 11 de noviembre del 2012, convirtiéndose ese domingo en una fiesta cívica y democrática, marcando un gran resultado que marcaría la historia, el 98.42% de la población dijo no a la minería. Las reacciones no se hicieron esperar. Persecución, recriminación e incidencia de actos vandálicos provocados por gente de la misma empresa para poder recriminar a la población. Como consecuencia de esto, el 2 de mayo del 2013 se impone un estado de sitio con 18 órdenes de capturas para nuestros líderes, incluyendo 4 concejales de aquel entonces. Las secuelas de ese estado de sitio aún siguen vigentes por la forma autoritaria e impositiva, más el abuso de autoridad. Se continúa dando el ambiente de persecución, encarcelamiento y procesos penales abiertos para mantener intimidada a la población. El 4 de diciembre del 2013, la Corte de Constitucionalidad declara que la consulta es legal, de carácter indicativo para el gobierno central y vinculante para el municipio, ratificando que la consulta es un derecho incuestionable para los pueblos, convirtiéndose así en la primera consulta reconocida nacional e internacionalmente como válida y vinculante. Luego, ¿cuáles han sido los negocios que se han realizado dentro de esa empresa? El Estado de Guatemala le vende esta licencia, la licencia El Escobal,
por 1.300 quetzales. Estos datos es importante que los tengamos en mente todos los coliseños y todos los que de alguna u otra manera amamos y defendemos la vida y tenemos esa conciencia social. El Estado de Guatemala vende la licencia en 1.300 quetzales. A los pocos meses en Washington, Agua Resort vende en 555 millones de dólares esa licencia comprada en 1.300 acá en Guatemala. En el 2013, en su informe anual, reportan 3.500 millones de quetzales en metales y dejaron al país 12 millones y medio. Pero, semanas después, el Estado de Guatemala le devolvió a la empresa 26 millones por retención fiscal. Es decir, Guatemala tuvo que dar más, mucho más de lo que había recibido. Hace unos meses o años, Pan American Silver compra parte de estas acciones de la empresa por 1.000 millones de dólares. Hoy la empresa está suspendida desde el 3 de septiembre del 2017, resolución de la Corte en el expediente 4785-2017. Es decir, damos esos datos de los negocios y compras, ventas que ellos realizan internamente dentro de ellos como socios, para que nos demos cuenta de la forma como ellos hacen los grandes negocios y a la población la hunden cada día más en la pobreza y en la miseria. En esa resolución de la cual les decía, la Corte le pide al gobierno que consulte al pueblo xinca instalado en la región según el convenio 169, proceso que se está llevando a cabo con el Parlamento xinca. Esa es parte de la historia entonces que nos ha tocado que vivir y experimentar, no solo acá en Mataquescuintla, sino en los departamentos de Santa Rosa, Jalapa y parte de Jutiapa, por la presencia impositiva de empresas transnacionales que lo único que hacen es saquear nuestros recursos naturales. Entonces, esta es parte de la historia y le vamos a ceder la palabra a don Aleizar. Nos va a comentar que esa resolución que desde el 2017, de la cual la Corte suspende las labores de la empresa minera El Escobal y le ordena al gobierno central que consulte al pueblo xinca que habita en la región según el convenio 169, indicando dos fases del proceso. La pregunta para don Aleizar es que nos cuente qué avances ha tenido la mesa de diálogo entre el Parlamento y el gobierno a través del Ministerio de Energía y Minas. Muchas gracias y una felicitación al pueblo de Mataquescuintla por esta bonita actividad, porque es bueno seguir recordando esos momentos que se vivieron cuando ustedes acudieron a un llamado a través de la municipalidad para dar su opinión y todos o la mayoría dijeron no a la minería, pero no fue suficiente eso. Se tuvo que llegar a otro proceso, que es el que se reclamó. Se reclamó el derecho a la consulta del pueblo xinca. Es allí donde estamos, en ese proceso de consulta, y yo les voy a comentar un poquito cómo vamos en el proceso. Bueno, al principio nos costó porque tampoco querían reconocer a los 59 representantes designados según nuestras propias formas de vida para que estuvieran presentes en el proceso de consulta. Pasamos un tiempo debatiendo con el gobierno, con el Ministerio de Energía y Minas. Fue hasta en el 2020 cuando ya se acepta y se acredita a los 59 representantes, y fue precisamente el 14 de octubre del 2020 cuando ya tuvimos la primera reunión con el Ministerio de Energía y Minas, donde ya se llegaron a algunos acuerdos importantes para poder avanzar en este proceso.
Uno de los compromisos que se llevó es que el proceso se realizará dentro del marco de la cosmovisión, instituciones y sistemas propios de nuestro pueblo. Este fue uno de los primeros acuerdos. Luego se hizo el otro acuerdo donde la consulta también se llevará, o las reuniones, en la sede del Parlamento. ¿Sí? Eso fue también una de las, digamos, de los acuerdos a que se llevó. También lo importante de nuestra cosmovisión es que las reuniones también se tendrían que llevar a cabo dentro de nuestra espiritualidad y nuestra cosmovisión. Eso significa que cada vez que nos reunimos, nosotros determinamos la fecha propicia para que se pueda llevar a cabo la reunión, que las energías estén equilibradas para poder llegar a acuerdos, que es tan importante. El Ministerio también de Energía y Minas reconoce y acredita a los 59 representantes, los que les decíamos. De los 59 representantes, habemos 9 voceros. No vamos a hablar los 59, pero sí hay 9 voceros los que van a tomar la palabra. Esto fue muy importante para poder avanzar. Ya llegado a estos acuerdos, comenzamos a reunirlos según las fechas que nosotros designábamos, no importando también si caía la fecha martes, miércoles, domingo o cualquier fecha de la semana. Nos hemos reunido a veces sábado o a veces domingo, y ahí han estado las instituciones también. Dentro de esos acuerdos, pues lo más importante de este proceso de consulta es que se nos tiene que entregar toda la información, y esa información ya se está trasladando. Ya creo, no recuerdo la fecha, pero recientemente se nos entregó ya la información del Ministerio de Salud, que yo creo que es uno de los, bueno, todos son importantes, pero un estudio tan importante como es el de salud, porque de ahí depende nuestro bienestar de la salud. Si se demuestra que no está todos los estudios completos, pues se tendrán que completar, y nosotros tendremos que conocer esa información. Pero como nosotros no somos expertos también, pues dentro de la misma sentencia dice que el pueblo Xinca podrá buscar a las personas expertas. En este caso ya tenemos a la persona o a las personas de confianza para que hagan ese estudio, y en nosotros pues nos trasladen ya de una manera simple para que poderlo entender. Otro estudio que ya se hizo es el estudio de impacto cultural y espiritual. Este también fue uno de los acuerdos que se llegó, que para poderlo sentar en las mesas se tendría que iniciar ya con el estudio de impacto cultural y espiritual. Fue uno de los primeros procesos que se dio. Se contrató a la doctora Claudia Dari, la que hizo este estudio. Ya está la resolución del estudio y se está analizando ahorita la información o el estudio que hizo el Ministerio de Cultura y Deporte. Así es que estamos en ese proceso. Se tiene que contratar también
los otros asesores, eso no se ha hecho. Es uno de los atrasos que se ha tenido, la contratación de asesores que no son nacionales, sino extranjeros. Y se ha tenido el inconveniente del recurso económico para poderles pagar, porque el Ministerio de Energía y Minas, que es el que tiene que asumir los gastos o el pago para estas personas, según la ley, pues ellos no pueden contratar a personas que estén extranjeras pues, para hacer este estudio. Se está buscando la cooperación, ya se tiene cooperación de países cooperantes para que puedan hacer estos contratos para estas personas que también tienen que ser de nuestra confianza, no son de nuestra confianza para poder hacer los estudios. Y es ahí donde estamos, porque para poder decidir cuál va a ser nuestra respuesta, si se da el consentimiento o no se da, se tiene que estar bien informado y las comunidades también tienen que estar bien informadas. Ahorita nosotros vamos a recibir esa información y luego tendremos la responsabilidad de pasar toda esa información a las comunidades, porque al final los que van a decidir es las comunidades que están en las áreas de afectación del proyecto minero El Escobal. Yo creo que es algo de lo que pues, les puedo comentar, de los avances que hemos tenido. Ya se agotó, lo que decía Quique, la etapa primero le llamamos preconsulta y luego llegamos al acuerdo que le íbamos a llamar la fase 1 y la fase 2. Ahorita ya estamos en la fase 2, conociendo toda la información, y luego se tendrá que hacer la consulta, y la consulta se va a hacer a las comunidades las que van a decidir. Así es que esa es la información y muchas gracias. Muchas gracias a don Aleisa por esta información que nos ha traído el día de hoy. Creo que vale la pena que la población sepa de que son dos procesos diferentes el tema de las consultas. La primera, la que estamos celebrando el 10º aniversario, es la consulta en la cual los vecinos le piden al Consejo Municipal que se realice esa consulta. Luego, la que ahora se está llevando el proceso en toda la región, es el gobierno el que está en la obligación de consultar al pueblo xinca. Tiene un carácter diferente ahí, esta consulta. Agradecemos ahí a don Aleisa entonces por la información. Le vamos a ceder el micrófono a Armando Teo para que nos cuente la experiencia. Él viene desde Asunción Mita y los avances en el proceso de la consulta que recientemente han elaborado ellos, y cuál ha sido todo ese proceso y también la conflictividad seguramente que han encontrado en este proceso. Entonces le cedemos la palabra a Armando. Muy buenos días al pueblo de Mataquescuintla. Un saludo de paz y bien de parte del pueblo miteco para ustedes. Son un ejemplo para nosotros que hemos seguido al pie de la letra. Gracias también al doctor Hugo Loy, que ha apoyado también al pueblo, dando información a la Iglesia Católica, y así hemos llegado acá a esta experiencia que no es fácil, es muy difícil, tiene las mismas características, para no alargarme y estar mucho tiempo, es exactamente lo mismo. Mientras escuchaba a los compañeros la repetición de las mismas situaciones por las cuales nosotros hemos pasado y estamos pasando. La realidad es que el gobierno de Guatemala en sí ha tomado como negocio nuestros pueblos, ha tomado como negocio nuestros recursos, nuestros bienes naturales, los cuales poseemos de nuestros ancestros y que tenemos que cuidarlos para por lo menos heredar esa riqueza natural a nuestras próximas generaciones. Es importante reconocer cómo el pueblo de Mataquescuintla, 10 años después de la consulta, realiza un movimiento como tal. Es importante que se reconozca que en la historia los movimientos de resistencia que tenemos que llevar para defender nuestros recursos
tienen que ser de esta manera, que todo el pueblo se una, que la gente esté dispuesta a resistir, porque es la única manera que tenemos de resistencia desde los pueblos. Los cambios tienen que ir ahora desde las comunidades hasta el gobierno. Una persona dijo esto, que los cambios ya no los esperemos del gobierno central para las pequeñas comunidades. Los cambios los tenemos que organizar nosotros desde los pueblos, desde las comunidades, por muy pequeñas que sean, tenemos que enfrentar esta situación. Estas empresas extranjeras que están viniendo a querer usurpar, a quitar los recursos de los cuales somos ricos. Asunción Mita es un municipio muy rico, tiene 52,000 habitantes aproximadamente. Y